Bien, soy la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, que se produce y edita desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, las áreas, las materias de estudio son tan diversas. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Porque vamos a conversar con una investigadora, especialista, doctora en lo que es la historia de la empresa. Ella viene desde una universidad peruana, está de visita aquí en el Colegio de la Frontera Norte, es colombiana de origen y bueno, yo lo invito a que se quede con nosotros para presentarle a nuestra invitada hoy en Diálogos desde la Frontera. Bien, pues les presento a nuestra invitada. Ella es la doctora Beatriz Rodríguez Atizábal. Ella es historiadora empresarial, profesora e investigadora del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico en Perú. Es fundadora y presidente de Business Fields Podcasts y presidente de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de que empezáramos en esta conversación decía yo, ¿por qué alguien se puede interesar en hablar, investigar, ver todo lo que tiene que ver con la historia de las empresas? Muy importantes, ¿no? ¿Qué haríamos sin empresas? Pero ¿qué significa para usted esta materia de estudio? Bueno, alguien se interesa porque es economista, se forma como economista y al final de su pregrado ve un curso que se llama Historia del Desarrollo Empresarial en Colombia. Y allí los ojos y las neuronas se abren y empieza a pensar en cuál es la relación entre la teoría económica y la realidad de la actividad empresarial de la Colombia de ese momento, que era una Colombia en el año 2003, que se estaba recuperando de la crisis del 97, que además estaba en medio de ya una apertura económica mucho más avanzada y con una dominación en los mercados de grandes grupos empresariales y empresarios grandes, o sea, líderes empresariales que se escuchaban en las noticias. La importancia que le veo yo a la historia empresarial es que la historia empresarial te permite entender cuál es el papel de los empresarios y la empresa en el desarrollo económico. Entonces, realmente, al ver tú la evolución de la empresa, la evolución de las familias empresariales y la evolución de los empresarios, te encuentras con una respuesta a cómo reaccionan a los cambios en la economía, los ciclos económicos. Y es ahí en donde yo encuentro la fascinación por lo que estudio. Y bueno, en esta parte de la historia, uno se pregunta, ¿eran mejores los empresarios de antes que los de ahora? ¿Cómo se adaptan a estos cambios de los que habla, doctora? Y algo muy importante, esta actitud y esta situación en el mundo del equilibrio, en donde tiene que existir una clase trabajadora y tiene que existir empresarios, pero ¿de qué manera le comentaba yo ser un buen empresario y no morir en el intento? ¿Y qué es ser un buen empresario? Bueno, entonces empecemos por partes. Primero, el contexto cambia, ¿cierto? Eso digamos, es la parte de la historia que permite entender que hay diferentes periodos y diferentes contextos. No es lo mismo un empresario de la primera globalización que se tiene que enfrentar al reto de economías exportadoras, en el caso de América Latina, exportación de América Latina de materias primas, versus un empresario de la segunda globalización, un empresario de hoy que ya no solamente se enfrenta a exportación de materias primas, sino también manufactura y a competir con grandes multinacionales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que el contexto sí demarca lo que tú dices es un buen o un mal empresario, que en realidad, y ese es un sesgo que tenemos todos cuando hablamos de empresarios, es que hablamos del empresario exitoso y nunca hablamos del empresario fracasado. Pero yo diría que para responderte a la pregunta de qué hace a un buen empresario, creo que es ese empresario que se adapta
y reacciona a los cambios en el contexto, ¿cierto? A cambios políticos y económicos, pero también ese empresario que es capaz de estar alerta a las oportunidades e introducir innovaciones. Y me estoy yendo por el lado teórico, pero es que realmente en el caso de América Latina vemos a un empresariado, que es el conjunto de empresarios, gerentes, empresas, familiares, familias empresariales y grupos empresariales, que reacciona siempre al contexto, tiene una adaptabilidad y una flexibilidad para darle continuidad y perdurabilidad a sus negocios mediante estar alerta a las oportunidades, hacer pequeñas innovaciones, diversifican mucho y además han buscado cómo tener una conexión con sus trabajadores. No necesariamente con lo que se conoce hoy responsabilidad social corporativa, pero sí, por ejemplo, voy a nombrar un ejemplo del caso colombiano. Apoyaron en el Valle del Cauca los empresarios durante los años 50, 60 y 70, procuraron cuestionar cómo hacer que la región se desarrollara, ¿cierto? Colombia, al igual que México, es un país de regiones y es un país de grandes ciudades industrializadas. Entonces, ahí ya están aportando y apoyando a sus trabajadores, haciendo, por ejemplo, desarrollo de los municipios alrededor de los ingenios azucareros, por ponerte un ejemplo. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta de qué hace a un buen empresario. Y en este reto de la competitividad, en donde nos decía, ya no solamente son exportadores de materias primas, en esta muy fuerte competencia con países que se desarrollaron con un empresariado desde hace muchísimos años y donde América Latina va tratando de acelerar esto. ¿Cómo pudiera ubicar en esta época actualmente con toda la historia que usted ha estudiado? Bueno, hablemos de América Latina. América Latina tiene unas características y es que nosotros sí tenemos un empresariado viejo, por ponerle un apodo. Es un empresariado que se fortaleció durante la primera globalización, que durante la industrialización dirigida por el Estado continuó creciendo e incluso es allí donde se fortalecen estructuras como los grupos empresariales, que es en lo que yo me especializo. Y en la segunda globalización reacciona muy flexiblemente internacionalizando. Tenemos además otra característica muy importante y es que tenemos micro, pequeñas, y medianas y grandes empresas, ¿cierto? Tenemos una variedad de tipos y formas empresariales que eso ha permitido que tengamos este tejido empresarial que continúa creciendo y fortaleciéndose en el tiempo. Ahora, si yo tengo que caracterizar cómo son los empresarios de hoy versus los de periodos anteriores, yo diría que la gran diferencia es que son más internacionalizados, o sea, tienden a buscar otros mercados, ¿cierto? Tienden a competir con las grandes multinacionales y eso es un poco a lo que los llevó los cambios en el modelo económico en los 90s. Y además, hoy ya tenemos familias empresariales muy fuertes, incluso las empresas más pequeñas empiezan con el modelo de empresa familiar. Doctora, le voy a pedir que hagamos una pausa para regresar después de este corte.
Bien, continuamos en esta interesante conversación con la doctora Beatriz Rodríguez Atizábal, historiadora empresarial. En ese sentido, quiero preguntar, ¿está unida la clase empresarial latinoamericana? ¿Piensa usted que en ese sentido, digo porque pues conocemos otras experiencias de otros países y están como muy unificados en su criterio, pero los empresarios en general en el continente, desde la experiencia de Colombia o de Perú, ¿los ve unidos? Es una pregunta bastante retadora porque lleva a una pregunta más amplia que es, ¿somos los latinoamericanos una región que está cohesionada? A ver, lo que yo encuentro en mi trabajo sobre los grupos empresariales, que yo estudio 25 grupos empresariales colombianos, los más grandes de propiedad familiar y altamente diversificados, lo que yo encuentro es que la relación con empresarios de otros países se va dando muy lentamente en el tiempo, ¿cierto? Yo estudio la segunda mitad del siglo XX y realmente las alianzas, las fusiones y apoyarse unos a otros en el proceso de internacionalización dentro de la región se da lentamente y es más profundo a partir de los 2000, del 2005 diría yo. Entonces, si tenemos que pensar en un empresariado latinoamericano que construye vasos comunicantes todo el tiempo y toma decisiones pensando en la región, yo diría que la respuesta es que eso es casi inexistente. Sin embargo, si uno se va al empresariado nacional, sí encuentras tú muestras mucho más profundas de un empresariado nacional, sobre todo en el caso de Colombia y diría yo de México también, en donde se agremian, se asocian y tienden a tomar decisiones a nivel nacional. Entonces creo que ese sería el punto, muy fortalecida la asociación nacional, lo regional en términos de América Latina depende de los negocios que empiezan a hacer a partir del 2005. Casi siempre, doctora, cuando habla uno de empresarios exitosos, se va a modelos que son de otros países, no precisamente de América Latina, pero imagino que con lo que usted ha estudiado debe tener casos de éxito impresionante, porque, bueno, los famosos que son ahora los de las redes sociales, Elon Musk y todo este tipo de personajes, o gente que ha pasado a la historia como el señor Ford con los autos y todo, o los japoneses también que son así como... Pero, ¿qué sucede con el perfil del empresario latino y en lo que usted ha estudiado? Esa sería una pregunta. La otra, esta parte que es neurálgica, el equilibrio con el poder político y la relación con la clase trabajadora, ¿no? Que también es un punto importante. Bueno, en realidad me estás haciendo 3 preguntas, así que voy a ir una a una. Los empresarios exitosos. Yo en clase, yo enseño en pregrado y en pregrado en Perú y en la Universidad de los Andes y en el MBA de la Universidad de los Andes. Siempre les hago la pregunta de ¿quién es su héroe empresarial? Si usted quisiera ser empresario, ¿quién es su héroe empresarial? Y es fascinante cómo la primera respuesta son los grandes empresarios internacionales del mundo anglosajón, ni siquiera del mundo europeo, son más de Estados Unidos, tal vez uno que otro de Inglaterra. Y en realidad América Latina tiene grandes empresarios exitosos, por ejemplo el caso de Leo Koop, que es un empresario migrante alemán que llega a Bogotá y funda una cervecera, Bavaria, que posteriormente Bavaria es comprada por la familia Santo Domingo y se convierte en el gran grupo empresarial del sector de alimentos y bebidas alcohólicas de Colombia. Y hoy Santo Domingo ya no es propiedad de la familia Santo Domingo en su totalidad porque lo vendieron a SABMiller y así sucesivamente. Pero el caso de Leo Koop es fascinante en el sentido en que llega sin conocer el país y crea además un mercado para la cerveza, porque lo que se consumía en Colombia era chicha. Luego Santo Domingo adquiere Bavaria y es otro caso fascinante de estrategia empresarial, porque
Se diversifica, el Grupo Santo Domingo es uno de los grupos empresariales más grandes del país, se diversificó con inversiones en transporte, en alimentos, en textiles, en banca, y luego en los 90 se concentra para fortalecer su negocio principal, que era la cerveza, hasta venderlo, y termina no solamente vendiendo el negocio principal, sino quedando con un importante porcentaje de acciones de la multinacional que era su competencia. Entonces ahí hay un caso de estrategia de ambos empresarios de éxito, y nos podríamos ir país por país de empresarios que han sido exitosos en el sentido no solamente de que han creado una gran empresa, sino que han sabido abarcar el mercado y diversificar con base en ese mercado principal. Yo podría darles miles de ejemplos de cada uno de los países de América Latina, pero aquí sí aprovecho la entrevista para decir, tenemos casos de empresarios exitosos que podríamos, además, que para eso existe la historia empresarial, para entender esos casos, para hacer perfiles de estos empresarios y para entender las empresas. Y de alguna manera tener también ese modelo que también existe, ¿no?, de empresario exitoso, pero usted lo acaba de decir, cuando pregunta siempre el modelo es el anglosajón, ¿no?, cuando hay todas estas situaciones, y efectivamente en México también, en cualquier país hay empresarios que han empezado de la nada y han logrado consolidar sus empresas. Ya varios estudios, y esto un poco Carlos Dávila, quien fue mi mentor en la historia empresarial, es quien más ha hablado sobre la importancia que tiene el empresariado en términos de política, porque tiene una estrecha relación con la política y el Estado. En México hay trabajos también que lo explican, entre esos, entre esos el de José Galindo, Mario Ceruti, explican cómo el empresariado utiliza y participa en política, pero no solamente para beneficio propio, sino también pensando en generar desarrollo. Y hay múltiples formas de participar en política, ¿cierto? No es solamente hacer lobby, es también, por ejemplo, apoyar candidatos presidenciales, ganar licitaciones, participar como candidatos ellos mismos. Y en América Latina los ejemplos son muy variados de cómo hacen esa participación y dependen de ciertos periodos del tiempo. Esto tiene una ventaja y es que tenemos un empresariado alerta a lo que ocurre en el país y que gracias a esas relaciones, esas estrechas relaciones, puede reaccionar a la turbulencia de nuestros mercados. Tiene una desventaja, y es que a los ojos de muchos ciudadanos esto significa que reciben dádivas y reciben pues beneficios que no tiene un empresario más pequeño, ¿cierto? Sí. Por eso ahí hay que analizar cada caso, cómo funciona esa relación con la política, y además pues siempre está la constante tensión y esa zona gris de corrupción o no corrupción. Sin embargo, digamos, el reto que tienen los empresarios es que un empresario tiene que reaccionar a la legislación y a las reglas de juego que le ponen en el país en el que esté. Y en el caso de los empresarios latinoamericanos, algo que me ha parecido a mí fascinante de la historia de los últimos 40 años del empresariado latinoamericano es que reaccionan al contexto nacional, y lo que aprenden dentro del contexto nacional lo aprovechan para entrar a otros mercados. Entonces, si ustedes ven la lista de las empresas más grandes de América Latina, con lo que se encuentran es que muchas se han multinacionalizado a otros países de la región, no a Asia, no a África, no a Europa, ni a Estados Unidos, sino a otros países de la región. De la misma región. Y esto es porque allá aprendieron cómo funcionan las relaciones políticas y aprendieron cómo se manejan la turbulencia. Y la negociación. Vamos a hacer pausa y regresamos con la última parte de esta conversación.
Bueno, y ahorita que hablábamos de política y los empresarios, además es algo que cuando se presenta a alguien, no sé, me estoy acordando ahorita del más reciente y sobre todo por el caso con México de Novoa, siempre se destaca el origen empresarial o el presidente de El Salvador, ¿no? Que también viene, o sea, como que es un énfasis en esa situación, el empresario, ¿verdad? Dividiéndolo de la clase política. Sí, y dividiéndolo de la clase trabajadora, además, también, para sí, regresar a la tercera pregunta. Pero esto no es general en todos los países de América Latina. En Perú se evita mucho, y los empresarios mismos evitan mucho esta relación con la política. Solamente hasta este año, que pronto va a haber elecciones presidenciales, han aparecido candidatos que son empresarios y entonces se venden a sí mismos como: yo soy un gran empresario, yo fundé un grupo empresarial, yo vengo de una región y yo sé cómo pueden funcionar las cosas de forma diferente. Pero el empresario sí es una figura diferente al resto de la población. O sea, tiene, digamos, en términos teóricos, unas características que lo diferencian, porque es una persona que está alerta a las oportunidades y lo que quiere es ganar, ¿cierto? Ganar mercado, dar empleo, ganar productos, o sea, quiere acumular. Entonces, eso sí le da unas características diferentes y eso está ampliamente estudiado por la teoría económica, pero también ya por la psicología, la antropología, la sociología, ya lo han analizado profundamente. Y se diferencia del trabajador, porque el trabajador se convierte en parte de su proceso, parte de su ejercicio como coordinador de factores. Los trabajadores, en el caso de América Latina, los grupos empresariales, propiedad primero de un fundador y luego de las familias empresariales de sus descendientes, son los grandes empleadores de América Latina. Las estadísticas de México, Colombia, Argentina y Brasil lo confirman. Los grupos empresariales, el Estado y las multinacionales son los grandes empleadores. Y es muy interesante que en el caso de América Latina los valores de la familia se transfieren a la empresa. Entonces acabo de escribir con Julio Zuluaga, mi coautor, un caso de estudio sobre una familia empresarial, que no es un grupo empresarial, es una única empresa pequeña, Frisbee, que es una empresa de pollo frito de Colombia, y lo que hicieron sus fundadores, una pareja de esposos, fue transmitir los valores que ellos creían era la forma como debía ser una persona y comportarse una persona a cada uno de sus empleados. Entonces, eso es clave, digamos, en este manejo y en esta relación trabajador-empresario y trabajador-familia empresariales, se transmiten los valores. Incluso ocurre en los grandes grupos empresariales, perdón que me enfoque en Colombia, pero el grupo empresarial antioqueño, que es un grupo empresarial que tiene ya casi 100 años, ¿cierto? Se consolida en 1930. Son varias familias empresarias que se unieron para tener este grupo empresarial. Y dentro de los valores en el sector financiero, el sector de cementos y el sector de alimentos, tú ves claramente un delineamiento en donde se cree firmemente en el valor de ser de una región y en el valor de ser colombiano, pero además en los criterios de honestidad, y nuestra tarea es dar trabajo. Tenemos un caso nosotros aquí en Tijuana de una empresa así que precisamente por inculcarle los valores a sus trabajadores y todo esto ha sido muy exitosa, ha tenido premios a nivel internacional, ¿verdad? Entonces creo que es un esquema muy interesante. Sí, y muy latinoamericano. Y muy latinoamericano, sí. Así es, muy bien. Bueno, pues entonces esta clase trabajadora puede, por así decirlo, involucrarse con el crecimiento de una empresa cuando se forma con estos valores y de esta forma como usted lo describe. Sí, y yo creo que también las empresas se han transformado a lo largo del tiempo en América Latina, en el sentido de que han encontrado formas para beneficiar a sus trabajadores, ¿cierto? Muchas empresas en América Latina han sido las que han liderado el otorgamiento de vivienda.
En el caso de Colombia, en los años 60 no existía un sistema de salud como el que tenemos ahora, en donde es el Estado benefactor y todos tenemos acceso a la salud universal. Y fueron familias empresarias las que fundaron los primeros centros de salud para beneficiar a los trabajadores y a sus familias. Entonces era un seguro de salud pagado por la empresa. Y esto, digamos, estos son casos que se replican a lo largo de América Latina. Y hoy, si pensamos, pues muchos han aprovechado digamos, esta modernización de la relación con trabajador y empleador. Y bueno, además de los beneficios salariales que son por ley, ¿qué otra cosa le podemos ofrecer para que usted sea más eficiente o más productivo? Entonces se están viendo muchísimos esquemas de flexibilización del horario laboral, es decir, no tiene que venir todos los días, puede hacerlo desde su casa, puede trabajar a las horas que usted crea es más pertinente, que creo que también es un impacto de la pandemia. Pero además, que es muy positivo. Sí. Es muy benéfico. Sí, claro, sí. Y otras cosas como recreación y deporte, no necesariamente dentro de la oficina, pero sí beneficios de recreación y deporte. Así que yo sí creo que en este siglo y después de la pandemia sobre todo, la relación empresario-trabajador se ha transformado y entendido que no es solamente yo le pago un salario justo y le pago lo que es por ley, sino además pensemos en alternativas, edúquese, ¿cierto? Tenga becas de estudio, tenga beneficios de vivienda. Entre mejore más, entonces la productividad va a ser mejor. Doctora Beatriz Rodríguez Atizábal, ha sido un placer conversar con usted. Espero que regrese pronto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, a Leonardo Barajas, nuestro coordinador, Óscar Ochoa, a Leonardo Barajas, a Jaciel Montes, a Stephanie Gutiérrez y a nuestro muy, muy querido y estimado y valorado Fabián Ayala. Y por supuesto, pues lo invitamos a visitar las plataformas del Colegio de la Frontera Norte y en YouTube y Spotify, en donde va a encontrar todos los capítulos de Diálogos desde la Frontera. Hasta la próxima. Muchas gracias.